La obra titulada La Última Cena de Leonardo da Vinci fue pintada en un periodo de 7 años. Las imágenes que representan a los 12 apóstoles y a Jesús al parecer fueron retratos de personas reales. Cuando se supo que da Vinci pintaría esa obra, cientos de jóvenes se presentaron ante él para ser seleccionados. La persona que sería el modelo para ser Cristo fue la primera en ser seleccionada. Da Vinci buscaba un rostro que reflejara una personalidad inocente, pacífica y que a la vez fuera bien parecido. Buscaba un rostro libre de los duros rasgos que deja la vida intranquila del pecado. Finalmente, después de algunos intentos, seleccionó a un joven de 19 años de edad como modelo para representar la figura de Jesús. Casi durante 6 meses, Leonardo trabajó para pintar al personaje principal de esta formidable obra. Durante los siguientes 6 años, continuó su obra buscando personas que representarían a 12 apóstoles, dejando para el final a aquel que representaría a Judas. Por muchas otras semanas estuvo Leonardo buscando a un hombre con una expresión dura y fría, un rostro marcado por la decepción, la traición, la hipocresía y el crimen. Un rostro que identificara a una persona que sin duda traicionaría a su mejor amigo. Después de muchos fallidos intentos en la búsqueda de este modelo, llegó a los oídos de Leonardo que existía un hombre con esas características en el calabozo de Roma. Este hombre estaba sentenciado a muerte por haber llevado una vida de robo y asesinatos. Da Vinci vio ante él a un hombre cuyo maltratado cabello largo caía sobre su rostro, escondiendo unos ojos llenos de rencor, odio y ruina. Al fin había encontrado a quien modelaría a Judas en su obra. Gracias a un permiso de sus carceleros, el prisionero fue trasladado a Milán al estudio del maestro. Por varios meses este hombre se sentó silenciosamente frente a Leonardo mientras el artista continuaba con la ardua tarea de plasmar en su obra al personaje que había traicionado a Jesús. Cuando le dio la última pincelada a su obra, se dirigió a los guardias del prisionero y le dijo que se lo llevaran. Cuando salían del recinto, el prisionero se soltó de los guardias y corrió hacia Leonardo da Vinci gritándole: «Da Vinci, obsérvame, ¿no reconoces quién soy?». Leonardo da Vinci lo estudió cuidadosamente y le respondió: «Nunca te había visto en mi vida hasta aquella tarde en el calabozo de Roma». El prisionero levantó los ojos al cielo, cayó de rodillas y gritó desesperadamente: «Leonardo da Vinci, mírame nuevamente. Yo soy aquel joven cuyo rostro escogiste para representar a Cristo hace 7 años». Imagina por un momento ese taller silencioso en Milán. La luz entra suavemente por una ventana alta. El olor de la pintura fresca se mezcla con el polvo del tiempo. Allí, Leonardo da Vinci no solo está creando una obra de arte, estaba pintando un espejo del alma humana. 7 años observando rostros, 7 años buscando no solo formas, sino historias. Porque Da Vinci sabía algo que hoy debemos recordar. Cada rostro cuenta la vida que ha vivido. Cada mirada guarda elecciones. Cada expresión revela caminos recorridos. Primero encontró al joven que representaría a Cristo. 19 años, mirada limpia, serenidad, paz, inocencia. No era solo belleza física, era un espíritu sin heridas profundas, un corazón aún no contaminado por la amargura. Y durante meses aquel joven se sentó ante el maestro, mientras su rostro se convertía en símbolo eterno de luz, bondad y esperanza. Pasaron los años y llegó el momento de buscar a Judas, y entonces comenzó otra búsqueda, no de belleza sino de oscuridad, no de paz sino de dureza, no de esperanza sino de ruina, hasta que apareció aquel prisionero, cabello descuidado, ojos cargados de odio, vida marcada por violencia, engaño y crimen. El rostro perfecto para la traición. Pero lo verdaderamente estremecedor no está en la pintura, está en la revelación final, cuando el prisionero gritó: «Mírame bien, Leonardo, yo soy el mismo joven que usaste para pintar a Cristo». En ese instante la historia deja de ser una anécdota y se convierte en una pregunta que atraviesa el alma. ¿Qué ocurrió en esos 7 años? ¿Qué decisiones tomó ese joven? ¿Qué resentimientos guardó? ¿Qué heridas no sanó? ¿Qué caminos eligió? Porque nadie nace Judas y nadie nace Cristo. Nos vamos convirtiendo. Cada elección pinta una línea en nuestro rostro interior. Cada mentira endurece la mirada.
Cada rencor marca la frente, cada acto de bondad suaviza la expresión, cada perdón ilumina los ojos. La vida es el pincel, las decisiones son los colores, el tiempo es el lienzo, y al final todos mostramos el retrato que hemos permitido que se pinte dentro de nosotros. Esta historia nos sacude porque nos recuerda que podemos comenzar siendo luz y terminar en oscuridad, o comenzar en sombras y volver a la claridad. Nada está escrito definitivamente, mientras aún respiramos. El joven no cayó de golpe, se fue perdiendo poco a poco. Una pequeña traición aquí, una decisión equivocada allá, una justificación más tarde, una herida sin perdón, un rencor alimentado y sin darse cuenta, el rostro de Cristo se transformó en el rostro de Judas. Así ocurre también hoy, no de repente, sino en silencio, en lo cotidiano, en lo que creemos pequeño. Por eso esta historia no habla de pintura, habla de identidad, habla de destino, habla de elección. Cada mañana cuando te miras al espejo, no solo ves tu cara, ves la obra que estás creando, ves la historia que estás escribiendo, ves al artista que vive en tus decisiones. Y la gran pregunta no es ¿quién fui ayer? La pregunta es ¿quién estoy pintando para mañana? Porque el tiempo pasará de todas formas, los años se irán de todas formas, la obra quedará. Que no llegue un día en que miremos atrás y digamos, como aquel prisionero, yo fui aquel que representaba la luz. ¿Cómo me convertí en oscuridad? Hoy todavía estamos a tiempo de cambiar los colores, de limpiar el lienzo, de suavizar los trazos, de volver a elegir la paz, de recuperar la mirada limpia, de permitir que la vida pinte en nosotros algo digno de contemplarse. Porque al final, cuando el gran artista nos mire, no preguntará cuánto tuvimos, sino qué rostro dejamos que se formara en nuestra alma. Que cada uno de nosotros decida, desde hoy, volver a aquel joven del primer retrato, mirada limpia, corazón en paz, alma en luz, y que cuando termine nuestra obra podamos decir con serenidad, he permitido que en mí se pinte la mejor versión de quien fui llamado a ser. El filósofo existencialista Søren Kierkegaard escribió, la vida solo puede comprenderse mirando hacia atrás, pero debe vivirse mirando hacia adelante. Aquel hombre entendió demasiado tarde lo que había pintado en sí mismo. Nadie nace traidor, nadie nace santo. Nos vamos convirtiendo, como dijo Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Ese joven no despertó un día siendo Judas. Fue cediendo, fue eligiendo, fue acumulando sombras hasta que su reflejo interior cambió. La vida, como la pintura, no se hace de golpe, se hace trazo a trazo, y cada decisión es un pincel. El gran escritor ruso León Tolstoy afirmó, todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y eso es exactamente esta historia. No trata de arte, trata de transformación. Hoy también nosotros estamos frente al lienzo. Cada palabra que decimos, cada mentira o verdad, cada perdón o rencor, cada acto de amor o de egoísmo, todo deja marca. Como dijo el poeta Antonio Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y al final, cuando miremos nuestro propio rostro interior, veremos el resultado de ese camino. Que no llegue el día en que como aquel prisionero tengamos que gritar, yo fui luz y me convertí en sombra. Aún estamos a tiempo de elegir nuevos colores, de limpiar el pincel, de comenzar otra vez. Porque como escribió Víctor Frank, al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Esa es nuestra mayor obra, nuestro verdadero cuadro, nuestro destino. Y que cuando la vida coloque la última pincelada, podamos decir en silencio, he permitido que en mí se pinte la mejor versión de mi alma. Hay una verdad silenciosa que acompaña a todo ser humano desde que nace. Estamos en constante creación. No somos una obra terminada, no somos una escultura ya definida, somos un lienzo vivo, expuesto al tiempo, a las decisiones, a las emociones, a los pensamientos que permitimos habitar en nosotros. Y aunque muchas veces creemos que la vida nos ocurre, en realidad la vida se pinta a través de nosotros. Cada día sin excepción añadimos un trazo más a nuestra obra interior, a veces con colores luminosos, a veces con sombras densas, a veces con líneas suaves, a veces con marcas profundas. Lo más sorprendente es que casi nunca somos conscientes de lo que estamos pintando.
Pensamos que un pensamiento no cambia nada, que una pequeña mentira no afecta, que un enojo momentáneo no deja huella, que una decisión rápida no tiene consecuencias, pero el alma guarda cada trazo. El tiempo lo revela. Por eso, la primera gran enseñanza es esta. El ser humano no se convierte en lo que desea ser, sino en lo que practica ser. No somos el ideal que imaginamos, somos el resultado de lo que repetimos, de lo que toleramos, de lo que alimentamos en silencio. La esencia de esta enseñanza nos invita a mirar hacia adentro con valentía, a preguntarnos sin maquillaje interior, ¿qué pensamientos estoy dejando crecer? ¿Qué emociones estoy alimentando? Porque cada una de esas respuestas es un pincel de acción. Vivimos en una época que cuida mucho la apariencia exterior. Cuidamos la ropa, cuidamos la imagen, cuidamos cómo nos vemos, pero muy pocos cuidan el rostro interior. Ese rostro que no se ve en fotografías, ese rostro que solo se revela en soledad, ese que aparece cuando nadie nos observa. Allí en ese lugar invisible se define quiénes somos realmente. La esencia de este mensaje es simple pero poderosa. El verdadero destino no se decide afuera, se decide adentro. No en las circunstancias, no en la suerte, no en los demás, sino en las decisiones pequeñas que tomamos cada día, casi sin darnos cuenta. La transformación interior no suele ser ruidosa, no llega con anuncios, no llega con tambores, llega en silencio, en la forma en que reaccionas cuando te hieren, en la manera en que respondes cuando nadie te agradece, en lo que haces cuando podrías tomar ventaja y nadie lo notaría, en cómo tratas a quien no puede devolverte nada. Ahí se pinta el alma, no en los discursos ni en las intenciones, sino en los actos cotidianos. Y esto nos lleva a una verdad incómoda. No basta con empezar bien, hay que permanecer bien, porque muchos comienzan con luz, con ideales, con sueños nobles, con sensibilidad limpia, pero la vida desgasta, las decepciones se endurecen, las heridas se acumulan, y si no vigilamos el interior, la sombra crece lentamente, no de golpe, sino gota a gota, una crítica sin perdón, una traición sin sanar, una comparación constante, una culpa sin redención. Y un día sin darnos cuenta, el reflejo interior ya no se parece al que inició el camino. Por eso la esencia de esta enseñanza no es culpa, es conciencia, no es miedo, es responsabilidad, porque también existe la otra verdad. Podemos transformarnos hacia la sombra, también podemos volver a la luz. No importa cuántas pinceladas oscuras haya en el lienzo, mientras haya vida, hay posibilidad de nuevos colores. El ser humano tiene una capacidad asombrosa, la capacidad de recomenzar, de detenerse, de mirarse, de reconocer, de decidir distinto. Eso es crecimiento real, eso es sabiduría, no perfección, sino conciencia. La esencia profunda de este mensaje es una invitación. Conviértete en guardián de tu interior. No permitas que cualquier emoción tome el control. No dejes que cualquier pensamiento se instale sin filtro. No normalices aquello que lentamente te roba paz. Cuida tu mundo interior como se cuida un jardín. Arranca a tiempo la maleza del rencor. Riega la semilla del perdón. Alimenta la compasión, porque tarde o temprano ese jardín será visible. En tu mirada, en tu forma de vivir, en la huella que dejas en otros. Hay algo profundamente hermoso en entender esto. No estamos condenados a repetirnos, no somos esclavos de nuestras heridas, somos una obra abierta y cada día tenemos el pincel en la mano. Imagina por un momento que hoy es el inicio de una nueva etapa, no una transformación forzada, sino una decisión suave pero firme. Decidir observarte con honestidad, decidir corregirte con paciencia, eso es sabiduría real. No acumular conocimientos, sino transformar la propia vida. La esencia final de esta enseñanza puede resumirse en una sola frase. La obra más importante que crearás en tu vida eres tú mismo. No tu trabajo, no tus logros, no tu fama, ni tus posesiones, sino la calidad de tu alma, la profundidad de tu paz, la nobleza de tu corazón. Eso es lo que permanece y por eso hoy, ahora, en este instante, la pregunta no es qué te ocurrió, ni qué te hicieron, ni qué perdiste. La única pregunta esencial es, ¿qué estás permitiendo que se pinte en ti a partir de hoy? Porque cuando llegue el momento de contemplar tu obra terminada, no habrá excusas, no habrá justificaciones, solo quedará el rostro interior que elegiste construir.
Que ese rostro sea uno que puedas mirar con serenidad, con dignidad, con paz, y entonces en silencio podrás decir, he sido fiel a la mejor versión de mí mismo. Si te gustan estas historias y sus reflexiones, suscríbete al canal para que no te pierdas de todas las historias que subimos. Comenta qué te pareció y cómo podemos aplicar a nuestras vidas. Deja una manito arriba si te gustó y así me ayudas a llegar a más personas y a compartir más de estas historias. Te espero en el siguiente video.